es el tema de los derechos de los niños y las niñas, que ya, como quiera que sea, en Guanajuato tenemos ya una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI, que un servidor ha tenido mucho interés en impulsar para que se diera esta iniciativa, derivada precisamente, que también es la importancia de una iniciativa preferente, la única que ha presentado el presidente de la República en el Congreso de la Unión en esta materia, la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, con una idea muy clara de hacer un ejercicio, desde luego, jurídico e institucional para la verdadera protección ya de los niños. Yo quiero decirles que esta ley obliga a las legislaturas locales a revisar las leyes que existan en las mismas, y desde luego viene a derogarlas o a ser sustituidas, porque viene un cambio totalmente radical. Insisto, hasta desde el mismo nombre de la nueva Ley General habla ya de la Ley General de los derechos, ya no es para la protección, para garantizar, para buscar los derechos, que se cuiden los derechos de los niños, sino ya viene el calificativo de los derechos para directamente a los derechos de los niños, a reconocer el derecho de los niños. Yo quiero comentarles que es un cambio completo, además de la importancia de esta famosa ley preferente, yo diría que hasta preferida, porque es la única que se ha presentado en esta materia. Y eso nos obliga a las legislaturas locales a llevar a cabo esta revisión también en esta materia. Ese fue el motivo del por qué se hizo el primer congreso o encuentro de congresos de las entidades federativas, para ver precisamente la normalización de esta ley que se llevó a cabo en el Senado de la República, con la intervención de la presencia de las 6 presidentas de 6 mesas, de 6 comisiones dentro del Senado, que fueron las que se enfocaron a ver esta ley. Otro dato importante de la importancia de la misma, que por primera vez en el Congreso se han dado este tipo de trabajos conjuntos de 6 comisiones del Senado para ver esta ley, y la participación y el acompañamiento muy importante de UNICEF México, para poder empujar precisamente esta reforma, y decirles que pues será la primera vez que inclusive exista un programa nacional de protección de niños, niñas y adolescentes. Así como en su momento se creó el DIF, el Sistema Nacional DIF, ahora es un sistema nacional dedicado a la protección de niñas, niños y adolescentes. Se crea una procuraduría también para la protección especial o especializada de este tema, y se crea una dependencia que llevará a cabo la evaluación de las políticas públicas que se apliquen tanto a nivel nacional como a nivel estatal, a efecto de tener resultados, pero desde luego primero a efecto de tener un gran diagnóstico de lo que son las necesidades de los niños. Nos dicen que, por ejemplo, uno de los desafíos es que grupos de niños de 0 a 5 años no hay la suficiente información para establecer cuáles son las características del desarrollo, lo que se ha llamado el desarrollo infantil temprano, que eso es muy importante, porque si no se atienden este tipo de situaciones a futuro, aunque se quisiera proteger a los niños y a las niñas ya con una edad avanzada, ya no es posible. Yo quiero decirles que es un tema muy importante, muy interesante, que requerirá de una reestructuración total y que impactará inclusive en varias leyes, aún cuando se está previendo que la Procuraduría, por ejemplo, de la protección de los niños y niñas esté en el DIF. Definitivamente será con otro enfoque, que habrá un proceso inclusive de evaluación y que se requerirá de recursos presupuestales, desde luego, para ello. Yo lo he dicho en muy buen plan, pero con una realidad, la implementación y el garantizar la efectiva aplicación de los derechos humanos en general requiere de dinero, requiere de un gasto, pero en este tema de los niños yo creo que es un tema de inversión más que de gasto. ¿Por qué? Porque la idea es que también, ante tanta violencia que tenemos ahorita en México, tantas situaciones explosivas que se dan con toda la facilidad del caso, si a los niños no los educamos en una cultura
de paz y de pasos y de tranquilidad social, pues obviamente que serán desde luego pues posibles actores después de actos de violencia, o bien de muchachos que desorientados porque no saben lo que viven, no saben sus derechos, protecciones, van a ser pues obviamente personas que van a ocupar inclusive hasta el crimen organizado, como se da ahorita en este momento. Entonces yo creo que la importancia, y por eso me atreví a platicar con ustedes de este tema, es que es de mucha trascendencia, es un cambio total, radical de atención, de garantizar no solamente la existencia de derechos humanos en favor de los niños, sino de la efectividad de esos derechos. Es crear mecanismos que efectivamente lleven a aterrizar la aplicación de esos derechos en la realidad. Y desde luego con una gran ventaja habrá una serie de mecanismos, de políticas que habrá que advertir, porque lo importante de todo ello es que se reconozca, que se sepa, que se entienda que los niños tienen derechos por ellos mismos. Ellos desde que nacen son seres humanos de acuerdo con la ley, tienen personalidad jurídica, son sujetos de derechos. Nada de que porque son menores de edad, inclusive el concepto de menor de edad ya cambió, ya no se puede hablar de menores, inclusive se está tocando en Chile, en otros países ya como un aspecto de carácter discriminatorio el hablar de menores. Tenemos que hablar de niños como sujetos de derecho y que reconocidos ya desde luego por la ley desde ahora, y que de alguna manera esta ley viene a establecer con una precisión muy clara los derechos que tienen cada uno de los niños, inclusive hasta a participar en las discusiones donde se den algunos aspectos que a ellos les van a beneficiar o que de alguna forma se van a regular. Hasta ahí llega el derecho del menor. Nosotros veíamos que solamente los adultos podíamos asistir a esa participación de programas y de discutirlos. Ahora es un derecho de los niños a escucharlos, y se va a sentar con ellos a escuchar sus puntos de vista, aunque se oiga así un poco raro, pero ese es el cambio de paradigma que trae también esta ley. Es un cambio cultural para todos, porque nada de que mis hijos serán tus hijos, pero ellos son personas que tienen derechos, y que tú eres el primero en reconocerlo como persona jurídica independiente, voy a decir una situación autónoma para que se entienda bien, y que de alguna manera tenemos que toda la sociedad ver por hacer efectivo los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pues en términos generales yo les diría, esto como para empezar es un programa que yo creo que va a requerir de análisis, de algunos foros, inclusive con otras instancias. La idea que tengo es, inclusive como presidente de la comisión, y estoy hablando como presidente de la Comisión de Justicia, que es donde tenemos esta ley, esta iniciativa. Somos el primer estado que en este Congreso nos percatamos de que es el primer estado, Guanajuato, el que propuso esta iniciativa, en la que yo en lo personal tengo mucho interés en particular de empujarla, pero desde luego que es un trabajo legislativo que nos permitirá hacer foros de consulta. Yo me permití ya invitar a la representante de UNICEF en México a que viniera a Guanajuato, a que nos diera toda esa experiencia internacional del manejo y el respeto a los derechos de los menores. Y ya incurrí yo en el error que dije que ya no se vale la palabra menor, de la infancia, corrijo, o de la niñez, y que nos permita precisamente entender ese concepto. Por eso el cambio de paradigma ya no es esa actitud asistencialista, paternalista, sino una actitud ya 100% garantista desde el punto de vista constitucional, en donde los derechos de los niños están per se desde que nace, y la idea de esta ley es hacerlos efectivos y reconocerlos como tales. Pero en esta reunión que tuvieron, ¿se está llamando a la armonización de la ley que presentó el presidente Peña Nieto? No, al revés. A partir de la ley, de la iniciativa preferente, que hoy es ley, aprobada ya el 3 de
y promulgada, mejor dicho, el 3 de diciembre del año pasado, es la invitación para que en los estados, dada la trascendencia e importancia del tema, homologuen o armonicen o deroguen o hagan una nueva ley para poder jalar los principios generales que se establecen en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada en diciembre, para que sea un movimiento nacional en protección precisamente de los derechos de los niños. O sea, no quiere quedarse nada más en la simple Ley General, sino como es una ley que tiene que bajar a los estados, todos tienen que también abonarle. Inclusive me atrevería a decir que la Ley General pues es una ley muy completa, en donde existe, por decirlo, un piso de disposiciones, pero los estados podrían ir más allá de lo que la Ley General puede decir en materia de esta atención a los menores. Sí, de la adolescencia, ¿qué se habló? Desde que es un adolescente, bueno, no sé la verdad, sí, 15 años para arriba, ¿qué se habló sobre esto? Es muy importante, muy importante la pregunta. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, no hay una información del desarrollo infantil temprano, que es la etapa anterior precisamente a la adolescencia. Y son temas que son muy novedosos, desde luego, para todos nosotros, pero que ese diagnóstico va a permitir precisamente el conocerlo, atender a los adolescentes. Pero ya ahorita tenemos un problema en las adolescentes, por también embarazos que se tienen de jovencitas de muy escasa edad, que se está experimentando en México, desgraciadamente, y que el tema es precisamente abordar también en estas leyes el tema también del embarazo que se tiene a muy temprana edad, ¿no? Como un ejemplo, por ejemplo. El problema del bullying, el problema que tenemos ahorita en las escuelas, pues todo esto se da por la falta de preparación y la falta del reconocimiento expreso real de los derechos que tienen los niños. Todavía lo vemos con esa actitud paternalista desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de Estado, de un aspecto asistencialista. Se acaba eso, se rompen esos paradigmas para entrar en un proceso de reconocimiento y de buscar el reconocimiento cultural de la sociedad de este grupo tan vulnerable que tenemos, como son los niños. Pero en fin, insisto, yo creo que es una muy buena ley. Reitero, fue una ley preferente del propio presidente de la República, una facultad que tiene ahora de temas que para nacionalmente son importantes, y yo diría que es una ley incluso, como se dijo en el Congreso, preferida, es decir, porque va a ser, yo creo, muy bien acogida por todos los grupos de la sociedad, por todas las instituciones, porque qué mejor que el cuidado, el buen desarrollo, el que crezcan en libertad los niños para que puedan tener el día de mañana un país con otra visión, libre de violencia, con más paz, con más tranquilidad social. Ese es el objetivo de la ley. Diputado, ¿y si habrá la voluntad y el presupuesto suficiente para crear pues la Procuraduría y este programa que menciona similar al DIF para atender a los menores? Yo creo que va a haber resistencias, desde luego, como todo cambio de paradigma, es decir, el dejar una forma de ser las cosas para buscar una nueva verdad, que eso es lo que significa el paradigma. Siempre es difícil, el cambio de actitud, el cambio el aceptar algo nuevo es complicado. Pero yo creo que lo que está haciendo el Senado de la República en este momento con este primer Congreso, precisamente ya detectó ese tema y está impulsando. Yo quiero decirles que tenemos plazos en los transitorios de la Ley General a nivel federal, y lo aclaro, en marzo tendrá que tener ya la Procuraduría. Y nosotros los estados en 180 días tenemos que tener ya las iniciativas de estas leyes a nivel estatal. Entonces, hay plazos, me felicitaron y debo de decirlo, y ya extensiva la felicitación a mi grupo, y desde luego a la Comisión de Justicia y al propio Congreso, de que ya fuimos los primeros que empezamos con esta ley, porque esas preguntas se dieron, e inclusive hubo representantes de los congresos que decían que iba a ser imposible, se lo quiero comentar, pero yo creo que ya con la información que nos dieron, sí va a ser posible, va a haber resistencias, es un asunto difícil, pero ahí está el primer reto.
el de lograr romper esas inercias en contra para entrarle a un asunto que es difícil. Y de la cuestión presupuestal, déjeme decirle yo 2 cosas que también lo planteé en el Congreso y que fue bien aceptado en términos generales, por 2 razones. No nos asustemos mucho del presupuesto. Es cuestión de reordenar todos los programas que existen ahorita ya en aprobados, que están funcionando, que tienden a la atención de la niñez. Entonces, yo creo que es un poco de retomar, y le digo, fue una aportación que hicimos ahí en el Congreso y que lo aceptó muy bien los integrantes del mismo, porque también todo el mundo se asustó, ¿cuánto nos va a costar? Sí va a haber que meterle dinero, pero creo que en la medida en que le vayamos buscando soluciones de carácter financiero, presupuestal, a estos temas, en esa medida se va a minimizar en lo posible, desde luego, el aspecto presupuestal, porque hay muchos programas. Simplemente en Progresa todos los programas, lo que es ahora ¿cómo? Prospera. ¿Cuántos programas ya no tenemos en atención a la niñez en el sistema DIF nacional y estatal, en educación, en salud, que son los temas fundamentales donde tendrá que haber ese recurso? Yo creo que si también hacemos una correcta redistribución de funciones y atribuciones en las mismas dependencias, con el mismo personal podría abarcar muchos de estos programas. Habrá que ver que algunos no, ¿sí? Pero ya está el Coneval, y el Coneval va a ser ahora la organización que se va a encargar del análisis de las políticas públicas en materia de niñez. Entonces, bueno, pues entonces ya tendrá un ejercicio que hacer Coneval para poder, dentro de su propio personal, dedicar uno para que se dedique a revisar las políticas puntualmente que están dirigidas a la niñez en México. Entonces, les digo, sí es difícil, sí es un reto, simplemente el cambio de paradigma lo representa, el cambio de actitud de los funcionarios es importante, pero ese es el reto, precisamente, y creo que se puede lograr, porque aunque es harto difícil a veces, pero se puede lograr. Y lo que asusta siempre es el presupuesto. Yo siempre lo he dicho, los derechos humanos cuestan. Bueno, pues tenemos ya conciencia de que en México entró en una etapa del pleno respeto a los derechos humanos. Entonces tenemos que tener conciencia también las autoridades, los que tenemos que ver con el presupuesto, de prever precisamente ese tipo de situaciones y empezar a andar. Yo creo que no obstante que es un reto importante, difícil, lo vuelvo a decir, creo que es posible. Yo creo que además no se tiene que ver como un gasto presupuestal, sino como una inversión del presupuesto mismo, porque lo que invierta uno en este tipo de acciones en favor de la niñez nos va a beneficiar a todos, insisto, en este momento de tanta violencia que existe, porque no tenemos conciencia de lo que son nuestros propios derechos. O sea, no quiero meterme en un tema delicado, pero yo participo de la libre expresión de las manifestaciones de las ideas, pacífica, pero no que se tome como parapeto esas manifestaciones para hacer vandalismo. Es muy distinto, ¿no? Y ya no distinguimos. Ya vemos que es el movimiento de, pues voy a decir, de los maestros, que esto y que el otro, y vean el ejemplo que se están dando a los niños. Entonces, si no protegemos a los niños, si no los hacemos a ellos conscientes, eso es muy importante, ¿eh? La idea de esta ley es hacer conciencia en los niños de sus derechos propios, para que ellos también sepan y puedan de alguna manera, voy a decir una palabra muy dura, pero para entenderme, reclamar. ¿Sí? Porque ese es el paradigma que tenemos que romper. Ya no podemos ser tan asistencialistas ni tan paternalistas. Yo soy padre y soy abuelo, pero a los hijos y a los niños, los hijos ya no son mis hijos ni mis nietos, sino a los hijos y a los nietos tenemos que verlos como una persona para poderlos entender, y la única forma de entender es reconociéndole cuáles son sus derechos. Ese es el punto sustancial de la ley. ¿Para qué?
para que entendamos los adultos y entendamos las instituciones, entendamos los padres, que tenemos que cambiar nuestra forma de trato para hacer de ellos a futuro buenos ciudadanos. Porque lo que buscamos es, insisto, que crezcan en libertad, que vivan en libertad, que se desarrollen sanamente, por eso los apoyos de salud y educación, de recreación, y que finalmente nos proporcionen tranquilidad y paz social y no los problemas que tenemos. Señor, no sé si, la verdad no me acuerdo, si ya salió la ley de Guanajuato sobre niñas, si todavía no salió, el estado que guarda entonces el documento. Yo les decía a ustedes que a mí me da mucho gusto, yo desde que vi esta iniciativa del presidente, la verdad es que a mí me interesó mucho, contestando a tu pregunta, Pepe, sí. y le di seguimiento. Es una iniciativa preferente que llevó 30 días para su análisis, y me llamó mucho la atención la participación de 6, como les decía yo, 6 comisiones del Senado, por primera vez en la historia del Senado, sí. Que 6 comisiones se abocan al trámite del dictamen para lograr la promulgación de esta ley. Entonces, yo desde entonces lo vi, analicé la ley, desde luego se los digo, y pedí a mi grupo que presentáramos una iniciativa de Guanajuato, que debo también decirlo, muy parecida o casi igual a la ley federal, pero me pareció muy importante hacerlo porque traía una serie de iniciativas nuevas que si empezábamos con vamos a armonizarle, quítale el artículo 20 y quítale el artículo 30, al rato iba a haber conflicto o contradicción inclusive en las mismas disposiciones. Me corría el riesgo que me dijeran que a lo mejor era una copia, pero una muy buena copia, porque traía muy buenos instrumentos nuevos la ley federal. Y como les dije hace rato, lo vi como un piso de posibilidades, no como un techo. Y tampoco me fui al sótano, porque dije, no, en el sótano está mal, por eso hay que modificar esos paradigmas. Vamos a un piso. Ya nos señalaron todo lo que tienen que hacer para poder lograr esa protección. Bueno, pues lo que le abonemos en Guanajuato a esta ley es mejor, y lo dije en la mesa de trabajo, no sé si ustedes se acordarán, que me dio mucho gusto que la aportación, los comentarios que se dieron fueron muy positivos. En la mesa de trabajo ya está de esta iniciativa en Guanajuato. Y que lo que se le abone va a ser a partir de ese piso que estoy hablando. Todo lo que le pongan al piso es fabuloso. Esa fue la estrategia, y espero que no vaya a malinterpretarse, pero fue la estrategia que empujé y que pedí a mi grupo que me apoyara, y lo ha aceptado muy bien la comisión. Yo también tengo que reconocer que la Comisión de Justicia, en temas tan sensibles como esto, le abona, le aplaude, y sobre todo creo que es lo que nos va a ayudar para salir adelante.